decisión del Ministerio del Interior de efectuar varios cambios en la cúpula policial, donde entre otros el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, pasará a desempeñarse como jefe de la Policía de Montevideo, el ministro Carlos Negro se reunió con el Sindicato Policial Nacional. Los representantes gremiales dijeron que ven con buenos ojos los anuncios y que Clavijo aportará capacidad operativa al accionar policial en Montevideo. Diputados colorados presentaron un proyecto de ley para que ANCAP deje de producir Portland y el personal sea redistribuido, propuesta cuestionada por el sindicato que apuesta al planteo del Poder Ejecutivo para que el Congreso de Intendentes sea parte de la solución y darle viabilidad a la industria. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó el potencial de reutilización de los materiales de obra y el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo que los desechos tienen valor para crear un nuevo esquema de negocios tras la firma de un convenio para mejorar la gestión de esos residuos. La Federación Uruguaya de la Salud denunció penalmente este viernes al exsecretario general Jorge Bermúdez y al exsecretario de Finanzas Héctor Dos Santos tras los resultados de una auditoría y debido a lo que se define como graves irregularidades en el manejo financiero. Continúa la disputa del Mundial 2026 con el empate entre Bosnia y Herzegovina frente al anfitrión Canadá, mientras que la selección uruguaya sigue su preparación en Playa del Carmen para el debut, desde donde tendremos el reporte de Juan Pablo Romero. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberador y descentralizador, con una ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas en el marco de las prioridades económicas que estudia el gobierno para enfrentar la crisis. Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de Info Capital de viernes. Martín, así es, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Nati? Todo bien. Me alegro mucho. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante. Que comenzamos ya mismo. Les contamos que el Sindicato Policial Nacional se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, y los voceros respaldaron los cambios en la cúpula policial anunciados este jueves, que entre otras cosas llevarán a que Alfredo Clavijo deje de ser subdirector de la Policía Nacional para pasar a desempeñarse como jefe de policía de Montevideo. Si bien nosotros siempre decimos no nos metemos en la parte operativa, sí vemos claramente con buenos ojos estos cambios que hubieron. Lotito, su amplia trayectoria y experiencia es en el área de investigaciones, es donde él puede desempeñarse obviamente y que rinda los frutos. Y bueno, Clavijo en su área operativa va a brindar mucho a lo que está viviendo hoy en día la capital del país. Creo que es uno de los puntos que hemos coincidido, pocos puntos capaz que hemos coincidido con el ministro, en el que cada uno también desarrolla y desempeña su función acorde a lo que puede brindar y buscar su lugar donde realmente pueda aportar. Tenemos confianza que las personas designadas para la tarea que fueron designadas, tanto Clavijo como el director de la Guardia Republicana, como bien mencionaban hoy, son personas operativas con conocimiento y que saben lo que es trabajar en la calle. Así que creemos que va a haber un cambio rotundo, creemos que va a haber apoyo al personal desde parte de los diferentes, tanto la Guardia, tanto la Jefatura de Montevideo, ese apoyo que muchas veces los sindicatos hemos golpeado puerta y pedido y que incluso hoy se lo transmitimos al ministro, creemos que va a venir desde la propia jefatura porque conocemos la impronta, porque conocemos la forma de trabajo y creo que se ganó la cuota de tener ese respaldo por las ganas que tienen. Otro asunto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República impulsa modificaciones en el recorrido de las líneas de ómnibus 111, 402 y 427 de Montevideo, que en Malvin Norte pasan por las cercanías de la facultad, con el fin de mejorar la conectividad y aumentar 70% la frecuencia. La Facultad de Ciencias de alguna forma identifica junto al barrio y junto al Centro de Investigaciones Nucleares, que lo tenemos enfrente, el ICEF y el Instituto Pasteur, que hay una deficiencia importante en términos de ómnibus, particularmente para dos ejes. Uno que es el eje 8 de octubre y otro que es el servicio que otorga la línea 427, en donde solamente uno de cada 3 ómnibus pasan por la Facultad de Ciencias. El resto pasa directamente a Portones y eso implica una frecuencia de 40 minutos para las personas que vienen desde esa parte de la ciudad. Y a su vez el 113 es el único ómnibus que tenemos que conecta con 8 de octubre, con una frecuencia de 27 minutos.
Pasan dos ómnibus importantes que nos interesan por acá, que es el 111 y el 402, por Hipólito Yrigoyen, que representan 500 metros solamente, y nuestra idea es justamente desviarlos, que pasen por acá y disminuir de esos 27 minutos a 7 minutos promedio la frecuencia. Tomamos en cuenta primero la densidad poblacional que hay en Malvin Norte, también la densidad institucional. Tenemos un liceo, 2 escuelas y un jardín de infantes y una escuela técnica en los alrededores del desvío. También las frecuencias de los ómnibus reportados por el Sistema de Transporte Metropolitano, las encuestas de origen-destino de 2016 de la Intendencia de Montevideo. En 2025 tuvimos una reunión con la decana anterior y básicamente nos pidieron un respaldo estadístico, datos que colectemos, y eso fue lo que hicimos. Y ahora en mayo de 2026 tuvimos una reunión con los responsables de la sección de transporte y de la unidad de planeación de transporte urbano. Y bueno, fue positiva la reunión, pero están en fase de análisis. La inseguridad es un aspecto sí a considerar, pero esencialmente queremos llegar a la facultad, estudiantes, pero trabajadores, funcionarios y a todas las instituciones que hay en Malvin Norte a tiempo. Y si hay soluciones factibles como estas de fácil aplicación, queremos que se tomen para poder disminuir al 70%, fue lo que calculamos, la espera en todos los márgenes horarios. Integrantes del gobierno mantuvieron una reunión de coordinación para implementar el programa Más Barrio en la zona de Corfrisa, en la ciudad de Las Piedras del departamento de Canelones, donde las acciones comenzarán a desarrollarse este mes para continuar luego en el departamento de Rivera. Para nosotros esto no solamente implica intervenciones urbanas, implica una estrategia de desarrollo humano importante en el departamento de Canelones. Tenemos un montón de familias trabajadoras que transitan la ciudad de Las Piedras y la Ruta 5 Sur, que son de estos barrios. Entonces nosotros sabemos mejor que nadie, porque además yo también vivo en Las Piedras, sabemos lo que implica para nosotros poder realmente abordar esto con toda la responsabilidad que implica, devolver de alguna manera a la gente la confianza en que la política pública puede transformar vidas. Cuando empezamos el programa, cuando fue el lanzamiento del programa Más Barrio, nos reunimos con los 5 intendentes, les comunicamos que íbamos a empezar primero por Cerro Norte y que en el segundo semestre empezábamos por que íbamos a seguir con los otros departamentos. Así que hoy acá estamos empezando el semestre y empezando en Canelones, vamos a seguir por Rivera y así por los otros departamentos. Nos decían cuando empezamos en Cerro Norte, la gente nos decía: quiero volver a vivir como vivía antes, quiero recuperar el barrio, quiero poder salir a la hora que, como todos hacemos, a la hora que querramos salir. Bueno, ese volver a recuperar el territorio por parte de los vecinos y las vecinas, utilizar los espacios públicos, poder ir tranquilo a la escuela, poder ir tranquilo a trabajar. Ese es el espíritu y el objetivo del Más Barrio. Según informó el Ministerio de Vivienda, las acciones comenzarán la próxima semana con un relevamiento para indagar acerca de las características de los hogares, las condiciones habitacionales y los servicios existentes, al tiempo que se incorporarán preguntas vinculadas a la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas. Esto permitirá contar con un diagnóstico detallado de la realidad del barrio y definir las acciones prioritarias para los próximos años. Otro tema, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó el potencial de reutilización de los materiales de obra y el presidente de la Cámara de Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, dijo que los desechos tienen valor para crear un nuevo esquema de negocios tras la firma de un convenio entre esa gremial y el ministerio para mejorar la gestión de esos residuos. Y el sector de la construcción es un sector fundamental en este tema porque, tanto en lo que tiene que ver con los diseños y usos de la energía que proponen las obras, el uso del agua y fundamentalmente los materiales, que recién en la firma del convenio el presidente de la Cámara de Construcción recordaba lo desafiante que son en su gestión y disposición final, los famosos escombros que todos los que hemos tenido vínculo con alguna obra sabemos que se generan, las dificultades que plantea su disposición final, que históricamente aquí y en el mundo se hacía mezclando con los residuos domiciliarios y que hoy una concepción sostenible plantea no solo una gestión propia, particular, sino la apuesta a una economía circular que permita el reuso, la reutilización, la valorización de los recursos que puede generar un residuo de la construcción para otras utilidades. En el manejo de los residuos de la industria de la construcción estábamos en el debe.
Estamos saturando los vertederos de residuos domésticos con material de la construcción y es increíble, pero el material de la construcción tiene un valor y puede haber un negocio arriba del material de la construcción. Entonces creo que este convenio marco lo que nos permite es empezar a desarrollar esa industria y capturar esos residuos y buscar la manera de devolverlos a la misma industria. Son volúmenes muy importantes donde se puede generar una industria que va a generar nuevos productos. Diputados colorados presentaron un proyecto de ley para que ANCAP deje de producir Portland y el personal de ese sector sea redistribuido, pese a que aún están en marcha las negociaciones entre las autoridades y el sindicato para buscar un acuerdo sobre el futuro de la planta de Paysandú. La iniciativa para que ANCAP deje de producir Portland y derivados lleva la firma de los diputados colorados Gabriel Gurméndez, Álvaro Quintana y Juan Martín Jorge, que para lograrlo proponen derogar artículos de la Ley de Creación de ANCAP, número 8764, aprobada en 1931 bajo el gobierno del presidente colorado Gabriel Terra. Además, en su artículo 2, el proyecto plantea que los funcionarios de ANCAP que se desempeñan en las tareas que se suprimen serán redistribuidos dentro del propio ente, de acuerdo a las necesidades del servicio y al perfil del funcionario. En este sentido, se prevé que aquellos funcionarios que no pudieran ser redistribuidos internamente serán declarados excedentes y la nómina de los mismos será ofrecida a la Administración Central, al Poder Judicial y al resto de los entes autónomos y servicios descentralizados, sin que esto implique perder derechos adquiridos. El tercer y último artículo concede las más amplias facultades al Poder Ejecutivo para implementar estos cambios de manera ordenada, mientras que en la exposición de motivos los diputados argumentan que no se trata de una decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal, sino que la fabricación de Portland constituye una actividad estructuralmente deficitaria. En esta misma línea destacan que el segmento Portland ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de $100 millones en el último quinquenio y aproximadamente $800 millones a valor presente durante las últimas 2 décadas, según se afirma en el proyecto de ley. Respuesta sindical. El presidente de FANCAP, Salvador Sprovieri, dijo que el sindicato sigue apostando a la propuesta del Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo con el Congreso de Intendentes que le asegure mercado al Portland producido por el ente y además afirmó que la propuesta colorada de suprimir esa línea de producción es propia de una visión neoliberal que no le resultó llamativa. Sin sorpresa, del Partido Colorado nosotros esperamos esto y peores cosas. Ya no son el partido de Valle, del viejo Valle, que construyó y levantó los entes públicos. Este nuevo Partido Colorado, que es totalmente a favor del neoliberalismo, que antes no lo era, hoy está obviamente para cerrar todo tipo de puestos de trabajo, todo tipo de posible desarrollo y soberanía. A mí de este Partido Colorado me sorprende la verdad poco y bueno, por algo también tiene cada vez menos votos. En este sentido, el dirigente puso en duda que la propuesta de los legisladores representa el sentir de parte de la sociedad, incluso de aquellos que los votaron. No sé si es una parte de la sociedad, yo creo que es una parte de la oposición que andás a ver si representan realmente el pensar de la gente y de sus votantes cuando vos le hablás que puede haber gente que se queda sin laburo, y yo no creo que ningún uruguayo o uruguaya que pase por la esquina quiere que otro quede sin laburo. Así que yo creo que es más una persecución política de la oposición, del Partido Colorado en particular, en contra de ANCAP, algo que el Partido Colorado la resistió y la aguantó con el viejo Valle y el vallismo y hoy se convierte en verdugo de lo que antes defendía. Sprovieri aseguró que el sindicato estará atento a la discusión del proyecto, sobre todo en diputados donde la oposición, si se pone de acuerdo, podría sumar 51 votos y darle media sanción. Bueno, obviamente que vamos a estar atentos a ver cómo se mueve esto, sobre todo en diputados. Creemos que en Senado esto no va a tener ningún andamiaje. Igual nosotros sí estamos alineados en realidad con la propuesta que largó Fernanda Cardona, la ministra de Industria, hace unos días. Y ojalá se pueda dar que todo el Congreso de Intendentes no solo compre Portland ANCAP, sino que lubricantes ANCAP, que es un producto que es muy bueno, de muy buena calidad, que está en competencia. Bien, seguimos en la agenda sindical porque el sindicato del CASMU hará un paro de 24 horas este lunes 15 de junio, motivado por diferentes discrepancias con la directiva de la institución. A través de un comunicado, AFCASMU denunció la existencia de tercerizaciones en el sector farmacia y falta de personal en enfermería, alimentación y servicio. Además, el sindicato cuestionó un ahorro de 38 millones de pesos que afectaría el salario y llevaría a desconocer derechos adquiridos. Según AFCASMU, estos hechos ocurren en un contexto de ataque a las libertades sindicales.
Otro asunto, la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, denunció penalmente este viernes al exsecretario general Jorge Bermúdez y al exsecretario de Finanzas Héctor Dos Santos debido a lo que se define como graves irregularidades en el manejo financiero del sindicato ocurridas durante sus gestiones y reflejadas por una auditoría. A través de un comunicado firmado por el secretario general de la FUS, Marco Franco, y enviado a los sindicatos de base, se explica que la decisión de denunciar a Bermúdez y Dos Santos se sustenta en una auditoría interna que fue analizada por un equipo legal encabezado por el abogado Diego Camaño, que tras el estudio del caso determinó que la situación amerita plenamente el pase a la justicia. La conducción sindical hace énfasis, además, en que ese camino ya había sido señalado por la Asamblea General en su sesión de fines de octubre del año pasado, en la que se decidió expulsar a Dos Santos y Bermúdez, quien fue abucheado mientras hacía uso de la palabra para presentar sus descargos y posteriormente al retirarse del recinto. Fuentes de la FUS dijeron a Infocapital que la evaluación del equipo jurídico concluyó que durante las gestiones de ambos exdirigentes hubo uso abusivo de las cuentas del sindicato y que se constataron desprolijidades en el manejo de dinero realizado por Bermúdez y ausencia de control en el caso de Dos Santos, el entonces responsable de finanzas. La actual conducción señala a Bermúdez tanto por el manejo de ingresos por cotizaciones de cuotas de personas afiliadas como por el manejo de ingresos vinculados a un fondo de formación. Se pone como ejemplo el uso de una tarjeta de crédito personal que era pagada por el sindicato y se le achaca a su gestión un gasto acumulado de $30.000 en remises, pese a que las autoridades sindicales de entonces disponían de un vehículo con chofer. En cambio, con respecto al dinero de la Federación Uruguaya de la Salud, que en su momento permanecía en cuentas de Bermúdez, quien tiempo atrás explicó que eso se debió a que durante mucho tiempo el sindicato no tuvo cuenta bancaria por carecer de personería jurídica, las actuales autoridades aclararon que ese remanente fue oportunamente transferido a la FUS por el ex secretario general. El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, dijo que el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida es una muy buena iniciativa y sostuvo que va en la dirección correcta para mejorar el clima de negocios y las inversiones. Muy buena iniciativa. Ojalá sea el principio de otras también, pero ya los uruguayos somos siempre bastante pesimistas, pero yo creo que hay que aplaudir que ya se empezó a dar paso en esa dirección. Fíjate que son cosas que mejoran en la tramitación, lo que es el plazo para los plazos de los permisos, la creación de la declaración jurada para evitar estar esperando. Yo creo que hay muchas veces, es muy bueno, pero además es conceptual el tema también. Estamos dando paso, me parece que el Ministerio de Economía, el Gobierno, está dando paso en la dirección correcta. Nunca se soluciona con un solo proyecto un problema tan complejo como el de la competitividad, que tiene muchísimas variables, pero si no hacemos en aquellas cosas que podemos hacer algo, nunca vamos a salir. Y yo creo que este es un paso muy importante en la dirección correcta. ¿Y qué impacto puede tener en la construcción? Bueno, en la construcción, en general, con el dinamismo en general de todas las autorizaciones, pero en general en el ambiente de negocios. La construcción es hija de la inversión y cuando el país mejora en cuanto a recibir inversiones, la construcción tiene más actividad. Así que todo lo que vaya en mejorar la velocidad de las inversiones, la construcción recoge después ahí. Asunto. Las barreras de los peajes, atención, no se levantarán para los vehículos que acumulen deudas de 150.000 pesos o más, incluso si cuentan con telepeaje. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Vial del Uruguay decidieron adoptar esta medida que hasta ahora se venía aplicando para deudas vinculadas a la falta de pago de peajes por montos de entre 200.000 y 250.000 pesos. Según informó Radio Uruguay, cuando la barrera no se levanta, las y los funcionarios le solicitan a la persona que conduzca el vehículo con deuda que estacione y se dirija a la oficina de atención, donde se le exige que pague al menos ese peaje para que pueda seguir. Desde la Corporación Vial aseguran que la mayor parte de las y los usuarios con telepeaje que registran deudas mantiene montos bajos, generalmente asociados a tarjetas rechazadas u otros inconvenientes puntuales. Los casos de cifras más elevadas son excepcionales y están asociados a empresas que no han cumplido con los pagos correspondientes a las pasadas por los peajes. La lista de vehículos deudores es elaborada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y enviada a la Corporación Vial, que carga las matrículas en el sistema para que las barreras no se abran. Desde la Corporación Vial aseguran que están enviando notificaciones de aviso de deuda.
Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Salimos del estudio móvil vinculado al pasado reciente. Le damos la bienvenida a Mariana Abreu. Adelante, Mari. Así es, ¿cómo andan, compañeros? Aquí en la Embajada de México, a través de un evento cultural, se conmemoran los 50 años del inicio del exilio de uruguayos en México en el marco del terrorismo de Estado, de la última dictadura. Más de 400 uruguayos se asilaron en la embajada en esta época. Una de las embajadas, me comentabas, Andrés Ruiz, jefe de Cancillería de la embajada, que asiló más personas durante la dictadura, más personas uruguayas. Correcto, fue sin duda, o sea, de todo el mundo en Uruguay la embajada que más dio asilo, y eso no se explica sin la figura de Vicente Muñiz Arroyo, el embajador que estaba en ese momento y que era un decidido de llevar hasta sus últimas consecuencias el derecho de asilo, que es algo bueno de la política exterior mexicana, pero que él realmente tenía con una convicción ferviente. Algunos se asilaban en la embajada mismo, otros en la residencia del embajador de ese momento, de Vicente. ¿Cómo era esos días en aquel momento? Bueno, lo más común era que llegaran al edificio de la embajada, que estaba en el edificio Ciudadela. Ahí lo que hacían generalmente es que pasaban unas primeras horas o unas primeras noches en lo que el embajador y el equipo realizaba una revisión, digamos, de todos los antecedentes, y una vez que se tenía plena certeza de que se le iba a otorgar el asilo y que también México lo autorizaba, en ese momento eran trasladados a la residencia donde ya estaban, digamos, con el resto de los asilados. Además, conversábamos, exiliados que por sus propios medios también viajaron a México en ese momento, entonces la comunidad es mucho mayor, ¿no? Claro, están los que fueron asilados en la embajada, y además hay otros, justamente como el maestro Palleiro, que bueno, llegaron por su cuenta a México, pero se integraron a esta comunidad de uruguayos exiliados. Uno de los partícipes de esta historia es el músico Fernando Santulio, que junto a sus padres viviste, Fernando, esta experiencia, ¿no? Cuando eras niño, en aquella época, llegaste a la casa del embajador mexicano. Sí, en realidad es como dijo Andrés, llegamos al edificio de la calle Ciudadela y efectivamente estuvimos unos días ahí hasta que se confirmó que éramos merecedores de asilo, que en realidad te diría que la política de asilo fue muy generosa. Y después estuvimos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, porque tenía 8 años, pero estuvimos, calculo yo, que un par de meses con otro montón de gente en la embajada. Y recuerdo que inclusive nos daban clases, porque había un montón de niños, o sea, se asilaban familias enteras. Y había un montón de niños y inclusive teníamos clases para que no perdiéramos el ritmo de los estudios. Y después nos fuimos para México. ¿Y en México cómo fue la experiencia? ¿Cuántos años estuviste allí? Yo estuve 9 años, hice parte de la escuela, secundaria y preparatoria. Y mi primera sensación de México es algo que es irónico o es curioso, pero está resumido un poco en los cuadros de Anhelo. Tuve la sensación de invasión de los sentidos, o sea, la cantidad de colores, aromas que sentías en Ciudad de México era una cosa completamente distinta de lo que era Montevideo en aquel entonces. Yo aparte vivía en Manga de chico, que ni siquiera era muy Montevideo, digamos, y México fue una experiencia como súper enriquecedora y súper que te transforma la existencia, o sea, no sos el mismo después de que vivís 9 años en México. Imagino que eso también para la creación artística fue importante, esa experiencia. Sí, yo además después volví a México, después de eso, y como que profundicé en lo que era el rock mexicano de entonces y todo eso. Entonces, sí, México es una de las claves. De hecho, el proyecto más conocido que yo tengo, Peyote Asesino, se llama Peyote Asesino, ¿no? O sea, no se llama Gauchos Sueltos o algo así, se llama Peyote Asesino. Y eso tiene que ver, evidentemente, con México. Más ilustrativo que eso, imposible. Es el resumen, digamos. Muchas gracias a ambos y nos despedimos desde aquí, entonces, compañeros, desde la Embajada de México, volvemos con ustedes.
Gracias, Mariana, invitado al resto del equipo, invitados en todo caso. Les contamos que Gastón Grisoni, vocero de la Asociación de Expresos y Presas Políticas Crisol, valoró el procesamiento con prisión de los militares Glauco Giannone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por la desaparición forzada del militante del Partido Comunista Revolucionario Luis Eduardo González, y además aseguró que el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenacci, debería dar un paso al costado. Para nosotros ha sido una gran alegría, muy gratificante, que se haya logrado resolver quiénes fueron los autores materiales del asesinato y de la desaparición forzada. Es importante además porque si uno lee la sentencia judicial, queda en evidencia de que estos procesamientos no fueron solamente en base al testimonio de las víctimas que han jugado un papel decisivo, reviviendo una y otra vez esas situaciones tan dolorosas, sino que también se basó en bases a documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que pusieron de manifiesto que los 3 imputados efectivamente participaron. Esto ha dejado en evidencia, además, la falsedad de las afirmaciones de la doctora Graciela Figueredo y pone también arriba de la mesa el papel de activo colaborador del general Stevenacci con los terroristas de Estado al designar a la doctora Figueredo, que además ha llevado adelante la defensa en base a los sueldos que paga el Estado. El general Mario Stevenacci debería dar un paso al costado porque ha quedado demostrado de que ha colaborado activamente permitiendo que se les paguen las jubilaciones a los militares que están prófugos de la justicia y además designando a la doctora Figueredo como asistente en su propio despacho. Queda claro aquello que decía la vieja Cuesta, estos son unos sinvergüenzas, del primero al último y de uno en uno. Seguimos hablando de Crisol, pero con otro asunto, luego de que esta asociación de expresos y expresas políticas enviara una nota a la presidencia del Banco de Previsión Social reclamando por el retraso en la implementación de algunas pensiones especiales reparatorias, Jimena Pardo, presidenta del banco, manifestó que los retrasos se deben a la falta de la presentación de documentación probatoria en alguno de los trámites realizados. La carta llegó ayer, nosotros empezamos a averiguar cuál era la situación y obviamente nuestra mayor disposición a que esas cosas no ocurran. Dicho esto, las personas que pidieron pensión, si ya sea que estén casadas o que tengan un concubinato, que era alguno de los casos que estaban en la vuelta, tienen que tramitar el tema del concubinato como se tramita en la legislación vigente. Hay que probarlo porque no estaba reconocido judicialmente. Eso exige hacer determinadas comprobaciones de domicilios, de convivencia, porque hay que probar convivencia afectiva hasta por 5 años hasta la fecha del fallecimiento. Y bueno, acá, por lo que tenemos visto, hubo algunas dificultades en términos de que se presentaran efectivamente los testigos, que la persona concurriera a hacer las averiguaciones, o sea que en realidad, si bien es cierto que el trámite no es automático, porque es esto, requiere una prueba de un concubinato, también hay una cierta responsabilidad de la persona en particular en este caso, o por lo menos de, bueno, algunos testigos que no se presentaron. No obstante esto, nosotros estamos abiertos siempre a ver cuáles son las situaciones particulares y ver si hay alguna demora de nuestra parte que podamos mejorar. Los casos que nos han llegado a nosotros son 2. Siempre hablando de pensionistas de PER, ¿verdad? Obviamente pensiones en general tenemos varias y bueno, obviamente eso es parte también de por qué el trámite demora, porque va a una cola que hay gente que está desde antes haciendo este trámite. Presenta Antel. Viví la copa sin consumir tus datos. Ahora noticia de interés para la teleaudiencia y nunca tan bien dicho. Martín Duarte, bienvenido. ¿Cómo andás? Martín, Natalia, buenas noches. Sí, vamos a hablar de transmisiones de televisores de apagón analógico. ¿Qué significa ese concepto a partir de lo que es este momento del año donde hay una alta venta de televisores por el Mundial, pero hace algunos días trascendió la noticia de que después del Mundial, justamente de la fiesta deportiva, se va a producir el apagón analógico en los viejos televisores de tubo a la hora de la recepción
recepción de las señales de los canales de televisión. ¿Qué implica? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué impacto puede tener? Todo eso lo preparamos en este primer informe. Fuimos a consultar a Sergio de Cola, él es ingeniero electrónico, profesor de la facultad y ex director de la DINATEL, que nos brinda algunos aspectos. Y nos tomamos la licencia de agregar una escena muy particular de la película 25 Watt, de algo que va a desaparecer y va a ser parte del folclore, aquella vieja expresión de hacer antena, ¿no? De estar cerca y tocar la televisión para que se pueda ver bien la imagen. Lo presentamos en este informe y luego conversamos con el director de la DINATEL. Lo que significa es que las señales de televisión abierta que se transmiten mediante la vieja tecnología analógica van a dejar de emitirse en algún momento próximo. Eso ya estaba previsto de los inicios de la transición a la televisión digital, solamente que se fue dilatando en el tiempo, esperando quizás este momento en el cual seguramente quede muy pocos televisores que no puedan recibir la señal digital, con lo cual el impacto sobre la población, entiendo, va a ser muy bajo. Uruguay adoptó la estrategia de, bueno, dejemos que los usuarios vayan renovando el parque. No hubo oposición de los operadores analógicos de eso, porque también todos tenían digital, y entonces como que la cosa fluyó de esa manera. Claramente la tecnología digital es muy superior, tiene la gran ventaja que cuando se ve perfecto. O sea, no es como la analógica que, como decías bien, había que orientar la antena, evitar el fantasma, estar buscando qué posición. Ahí, ¿qué tocaste? Ahí, ¿qué tocaste? No, ahora no. Quédate ahí. Vos sos la antena y yo te cuento. Abuela, mano, abuela. El problema lógico es simplemente los transmisores que están trabajando en el viejo sistema son apagados. Y se termina la transmisión, no hay un televisor que no tenga un sintonizador digital, deja de recibir las señales de televisión. Ese es el impacto. La televisión digital, la televisión abierta digital, mantiene ciertas características que la hacen única. Es prácticamente la única tecnología totalmente gratuita para recibir señales de televisión. Porque todo lo que tú tienes por internet, que es una variedad enorme, tienes que tener por lo menos un contrato de banda ancha para poder acceder. La televisión digital, el caso que tengas el televisor y la antena, nada más. Bueno, por allí la explicación de Cola y también, bueno, esa escena bastante significativa de la película 25 Watt, algo que quedará en el folclore y en el pasado. Estamos con el director de la DINATEL, Pablo Siris, para, bueno, conocer cómo se llegó a esta definición. Y bueno, recién escuchábamos a De Cola que hablaba un poco del impacto que va a ser prácticamente mínimo. Si bien no hay una medición, vos me decías fuera del aire, hay poca gente, por lo menos conocemos poca gente que tenga los viejos televisores, que son los que quedarán obsoletos con esta medida. En primer lugar, muy clara la explicación del profesor De Cola, que además fue quien inició la implementación de la televisión digital en nuestro país, así que me imagino que debe ser un motivo de gran satisfacción. Efectivamente, en nuestro país, desde que inició el proceso de implementación de la televisión digital, la propia DINATEL, junto con el LATU, han homologado todas las partidas de televisores que ingresan al territorio nacional, garantizando que cumplan la norma ISDBT de televisión digital, que es la que se ha implementado en nuestro país. Lo que en su momento se hablaba de la norma japonesa brasileña, que terminó adoptando todo el continente latinoamericano y en realidad las tres Américas. Esta norma de televisión digital lo que permite es haber garantizado la homologación de esos televisores, permite hoy saber con certeza que nuestro país, desde que inició este proceso hasta la fecha, o sea, en los últimos 15 años, se han vendido más de 4 millones de televisores digitales. Así que lo más probable, aunque en nuestra casa no estemos utilizando el sintonizador de canales digitales, lo más probable es que el televisor que tengamos en nuestra casa sea un televisor digital. Por lo cual, por eso mismo suponemos que no va a haber afectación significativa a la población. De todas maneras, hoy los receptores de televisión digital y las antenas para la televisión digital han bajado increíblemente de precio, no implica
no implica una inversión de ningún tipo, pero además, insisto, si usted tiene un televisor de menos de 15 años, es un televisor digital, es un televisor que cumple con la norma ISDBT y lo único que tiene que hacer es entrar a la configuración de su tele, darle a sintonizar canales, cuando le pregunta qué tipo de canal, si digital o analógico, uno elige digital y ya está. Teniendo incluso en los televisores que tienen, en los que utilizamos la antena de cuernitos, incluso los propios cuernitos en buena parte de los casos le van a permitir recoger la señal de los canales digitales. Canales digitales además que multiplican la resolución que estamos acostumbrados a ver, por lo tanto van a tener mucha mayor definición, mucha mayor calidad de los colores, sin fantasmas, sin sombras, sin ninguna de las cosas que habitualmente estábamos acostumbrados a hacer con la televisión digital. De todas maneras, es importante aclarar que esto va a suceder después del Mundial, que nadie se ponga nervioso, que todos vamos a poder ver nuestros partidos hoy tal cual lo hicimos ayer. Si usted los quiere ver con mejor calidad, sintonice canales digitales que ya están disponibles en todo el territorio nacional y por eso es que estamos procediendo al apagón analógico y al encendido 100% digital en el territorio. Más allá que el término o el concepto puede de alguna forma asustar, ¿no? Eras muy claro, de hecho, fuera del aire me contabas de algunos sucesos que se han dado, particularmente donde ante la falla de algún transmisor con los que emiten los canales de televisión, básicamente los reclamos fueron nulos prácticamente o mínimos, como que hoy por hoy la mayoría de la gente o sintoniza, ya sea a través de cable o a través de los receptores digitales y eso de alguna forma envalentonó e incluso tiene un impacto en los costos de las propias emisiones, ¿no? Efectivamente, el costo de transmitir al mismo tiempo televisión digital y televisión analógica es muy importante para los canales de televisión. Había una preocupación, que es lo que ha producido esta demora a lo largo del tiempo por parte de los propietarios de canales de televisión, que tenían la preocupación de que la televisión digital no tuviera suficiente público, que no hubiera suficientes receptores. Esto ya ha quedado subsanado por estos más de 4 millones de televisores vendidos en un país que tiene 1.200.000 hogares, cerca de 1.200.000 hogares. Así que hoy podemos entender que efectivamente estos televisores están distribuidos a lo largo y ancho del territorio. La vida útil de un televisor, por otra parte, normalmente de los antiguos televisores de rayos catódicos no llega a 15 años, porque el propio tubo falla. Entonces es casi con certeza podemos decir que no hay en uso más que alguien que efectivamente quiere por algún motivo tener un televisor, algún amante de las antigüedades que tendrá algún televisor de rayos catódicos, los viejos televisores de tubo. Hoy podemos tener la casi certeza de que eso ha sucedido en todo el país. Para los propietarios de los canales de televisión, como te decía, ese es un costo muy significativo, pero al mismo tiempo se ha dado una situación muy compleja, que es que a lo largo de los últimos años ya no hay repuestos para los transmisores de televisión analógicos. Entonces, los costos que hay que afrontar para poder reparar esos transmisores cuando se dañan son altísimos. Y sucedió hace no mucho tiempo que en uno de los grandes canales de televisión privados de Montevideo tuvo el receptor roto el transmisor roto por un día y no tuvo reclamos. Y le sucedió también al SECAN, a Canal 5, que uno de sus transmisores se dañó y no tuvo reclamos. En el interior del país, el apagón analógico se ha producido de facto porque ante la rotura de los transmisores no ha habido condiciones para repararlos. Entonces se han ido apagando localidad por localidad. Ya quedan muy pocos lugares en el territorio del país que tienen esta situación. Por eso se tomó la decisión de que, en acuerdo además con Canal 5, o sea, con el Servicio de Comunicación Nacional, se tomó la decisión en conjunto también con Andebu, con los broadcasters, con la URSEC y con la DINATEL, se tomó la decisión de que inmediatamente después del Mundial va a comenzar el proceso del apagón analógico y de que nuestro país sea 100% digital.
Pablo, gracias por estos minutos, muy amable. Pablo Siris, director de la Dinatel, y bueno, con este anuncio que prácticamente va a ser imperceptible para los televidentes y que será luego del Mundial de Fútbol. Sigan ustedes por allí. Quien está allí, como ya sabemos, es nuestro compañero Juan Pablo Romero, que seguramente tenga algunos detalles, algunas noticias para darnos desde Playa del Carmen, en Exactamente, sobre Uruguay. México. Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos en el Fairmont Mayacobá, el hotel, el hospedaje, la concentración de Uruguay durante toda la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Aquí mismo también están, bueno, las canchas donde Uruguay está entrenando en todos estos días. Tiene bastantes particularidades este lugar, donde además uno de los gerentes es uruguayo, Martín Rodríguez. Se trata de un riverense que trabajó en algunos hoteles en Uruguay y que desde hace 4 meses se encuentra trabajando en este lugar. Por ejemplo, fue solicitud de la selección uruguaya agrandar las dimensiones de la cancha, un campo de juego que luce realmente espectacular. También fue solicitud de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se le sume un jacuzzi que no tenía para todo el tema de recuperación de lesiones. También se solicitó que se agrande todo lo que tiene que ver con la lavandería y la posibilidad del lavado de ropa, considerando que todos los días evidentemente se está lavando la ropa de la indumentaria que utilizan los futbolistas durante los entrenamientos. Un lugar que realmente es paradisíaco, que tiene una fauna que permanentemente se puede ver, una fauna autóctona, donde también hay una reserva prácticamente acá adentro, hay lagos, hay ríos, está la playa de fondo, hay muchísimas piscinas, hay campos de golf. Realmente es impresionante las dimensiones que tiene este All Inclusive acá en Playa del Carmen, donde se está hospedando la selección uruguaya. Yendo al equipo, yendo a lo que ha entrenado Marcelo Bielsa, hay que decir que en la jornada de hoy, hace un rato terminó el entrenamiento que fue a puertas cerradas. Recordar que por normativa de la FIFA, todos los entrenamientos deben ser abiertos a los medios de comunicación los primeros 15 minutos, pero cada selección tiene la disponibilidad de elegir un entrenamiento que sea a puertas cerradas. Marcelo Bielsa decidió que sea hoy, mañana se volverá justamente a abrir lo que tiene que ver con el entrenamiento y será la atención a los medios de comunicación de 2 futbolistas que elegirá justamente el Departamento de Comunicación. Respecto a las elecciones, sabido es que Ronald Araujo y que Georgian de Rascaeta no van a estar a la orden para seguramente los primeros 2 partidos y es poco probable que puedan estar para el tercer partido. Ya está bastante encaminado lo que tiene que ver con el equipo. Hay que ver si Bielsa lo termina confirmando el próximo lunes cuando la selección debute contra Arabia a partir de la hora 19 en Miami. Es todo por aquí. Nos seguimos viendo y hablando a la distancia, siguiendo lo que es justamente el día a día de la selección uruguaya acá en México. Te abrimos saliendo de estudios móvil vinculado al conocimiento. Adelante, Sofía Adri. Compañeros, ¿cómo están? Sí, estamos en el espacio Colabora porque aquí se están preparando los 6 jóvenes uruguayos que van a participar de las Olimpiadas de Matemática en China. Así que hablamos ahora con Facundo Correa, quien participará de este evento. Contanos un poco cómo va a ser toda esta movida, de qué va esta instancia, quiénes participan. Esto es la Olimpiada Internacional de Matemática y el Campamento Internacional de Matemática de Verano en China, que va a tener una duración de aproximadamente un mes. Y participamos una delegación completa de 6 estudiantes, Juan González, Alfonso Ramos, Luca Fishwein, Diego Correa y Federico Méndez, y vamos acompañados por un tutor y por un líder de delegación. Bien. ¿Y cómo se están preparando? O sea, esto que están haciendo ahora, estudiando, ¿cómo, para la gente que no sabe, cómo se ve un campeonato de matemática? ¿Qué implica, digamos? Es una prueba de larga duración, aproximadamente 4 horas y media, con 3 problemas, y son problemas bastante distintos a los del liceo, porque no son tan mecánicos, sino que son más de tener creatividad y desarrollar una especie de algoritmo para resolver este problema en específico. Y contanos también un poco de ustedes, qué edad tienen, de dónde son, dentro de Uruguay. Yo tengo 16, y después tenemos 3 con 18, uno con 14 y después otro con 16 también. Y somos 4 de Montevideo, uno de Carmelo y uno de Estados Unidos, pero que vive acá hace tiempo ya. ¿Y qué expectativas tienen de esperarse? No sé si alguno ya viajó, alguna experiencia similar. ¿Cómo se enfrentan a esta experiencia? Todos ya fuimos a Olimpiadas Internacionales, pero a la IMO fueron solo 4 de los 6
y esperamos dar lo mejor de nosotros. Tampoco es la idea, hay que sacar sí o sí podio y eso no, sino que disfrutar la prueba y hacer lo mejor posible. ¿Nervios? Y sí, algo, pero más bien alegría. Bueno, genial, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Facundo Correa que va a participar de esta Olimpiada de Matemática en China, así que bueno, volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Sofía, equipo y entrevistado. Ahora les contamos que la 5ª edición de la Expo Uruguay Sostenible se extenderá hasta este domingo 14 de junio en el Antel Arena, con entrada gratuita, y participarán más de 200 expositores entre emprendedores, organismos estatales como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Universidad Tecnológica del Uruguay. Básicamente está ofreciendo toda una serie de experimentos que hacemos en base a la producción sostenible. Todo el instituto básicamente está abocado a tratar de conseguir alimentos cada vez más sanos y que sean, digamos, sostenibles en el tiempo. Vi que uno de los productos ya mostrado acá tiene que ver con una especie de cama biológica. Sí, básicamente en los cítricos nosotros somos de la zona de Salto, en el norte el cítrico es importante, entonces estamos tratando de buscar alternativas para bajar el consumo de agua, básicamente, y de fertilizantes. Lo estamos consiguiendo por intermedio de INEA y en conjunto con productores, utilizando camas, básicamente, que se hace una cobertura debajo de la copa de los árboles, y eso hace que se pierda menos agua y la producción se mantenga. ¿Qué dicen los alumnos de escuelas, liceos que han pasado por acá? Se quedan encantados porque nosotros trabajamos con unas bacterias que producen electricidad, que son electrogénicas, y eso les genera mucha curiosidad. Y la ventaja de estas bacterias es que esa electricidad, por ejemplo, la usamos en estos sistemas para producir hidrógeno. Y eso se logra entonces ahorrar energía que se tendría que usar de otras fuentes, y se genera a partir del uso de un efluente, o sea, algo que tenemos que descontaminar, producimos la energía eléctrica y esa energía eléctrica se usa para producir hidrógeno. Y todo eso con bacterias, que bueno, a veces uno piensa en bacterias como algo negativo, como algo que genera enfermedades, cuando en realidad la mayoría de las bacterias son buenas y las podemos aprovechar en las biotecnologías para generar cosas interesantes como hidrógeno u otras cosas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les cuento que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció hoy un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, con una ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas en el país, en el marco de las denominadas prioridades económicas que estudia el gobierno para afrontar la crisis. El presidente cubano anunció este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberador y descentralizador, argumentando que son tiempos en que hay que cambiar y que estos cambios deben responder a las exigencias actuales en referencia a la crisis del país y no tanto a las presiones de Washington para que la isla emprenda profundas reformas económicas y políticas. Díaz-Canel afirmó que el país no está detenido, sino enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente, porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad, agregó el presidente. El mandatario habló asimismo de aumentar la autonomía de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades, de importación y exportación, de asociación con otros actores económicos, de diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario. El objetivo es dinamizar la economía y abrir las puertas a inversionistas extranjeros, y para ello será determinante acelerar autorizaciones y descentralizar los procesos, aseguró Díaz-Canel, quien también anunció una reestructura del aparato del Estado con menos ministerios y una reducción importante de los empleados estatales, medida que deberá ser aprobada en julio por el Parlamento. Entre las medidas anunciadas está la entrada de nuevos actores en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para explotar el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las principales empresas extranjeras para evitar las sanciones estadounidenses. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Bueno, nos vamos y antes, como todos los días, repasamos la cotización de las principales monedas. El dólar, que estuvo a la baja en esta jornada, en la compra 39,05, en la venta 41,55. El peso argentino se mantiene en 0,02 y 0,20. También se mantiene el real, 7,15, 8,85. Subió el euro, 44,12 en la compra, 49,49 en la venta. Y la unidad indexada, 6,57. ¿Qué prevé Inumet para el fin de semana? Aquí viene el pronóstico del tiempo, siempre muy esperado los viernes. Para mañana sábado, 13 de junio, en Montevideo y área metropolitana, se espera que por la mañana el cielo esté nuboso con periodos de cubierto y que haya además neblinas y bancos de niebla. O sea que se mantenga algo que ya se vino dando en los últimos días. Por la tarde y la noche, dice el pronóstico, cielo nuboso a cubierto con precipitaciones escasas. Las temperaturas extremas pronosticadas son una mínima de 7 grados y una máxima de 16. Para el domingo, pasado mañana, dice Inumet que por la mañana el cielo estará nuboso a algo nuboso, con precipitaciones escasas, la jornada en ese momento del día, pero mejorando. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso, con temperatura en descenso. Atención, las extremas previstas para el domingo, mínima 6 grados, poquito más baja, y máxima 12. Ahora, eso de temperaturas en descenso se nota el lunes, porque para ese día no se prevé que llueva, pero las extremas proyectadas son una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 14. Bueno, y ahora sí, nos vamos, pero los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene la OB. Como siempre pasa durante los fines de semana, habrá información en las redes sociales de Infocapital que reaparecerá en vivo el lunes bien temprano. Hasta entonces, que pasen bien. Chau.